Buenas noches, estimados amigos. Una vez más estamos acá en Disenso, este programa de filosofía y metapolítica que vamos llevando adelante. Hemos mandado a nuestros amigos, llevamos grabados 77 programas en 3 años. Y bueno, y la tarea va dando sus frutos. Estamos acá en compañía de Ricardo Pobiorcín. Gracias, Ricardo. Ricardo ha llevado muchos programas de esto y espero que los lleve muchos más, porque es un muy buen estudioso, un hombre con criterio, un hombre que un juicio mesurado. Y bueno, vamos a hacer el programa que habíamos prometido la vez pasada acá con Ricardo Pobiorcín, que es sobre el tema de lo sagrado. Así es. Es un tema difícil, es un tema que da para mucho. La vez pasada yo grabé un pequeño programa sobre el tema del tiempo sagrado. Como el tiempo sagrado es algo que no es simple, no es el tiempo lineal, ¿no es cierto? Y que tiene una cantidad de simbología que, bueno, ustedes lo pueden ver. Bueno, metámonos en el tema. Ricardo, yo voy a leer un par de cositas para que el televidente o el estudiante, acá hay mucha gente estudiantes que escuchan este programa, entonces queremos ser lo más didáctico posible. La tendencia natural, al intentar hablar sobre lo sagrado, es refugiarse en la religión y así a partir de sus dogmas desarrollar el tema. Por eso se ha dicho que la religión es la administración de lo sagrado. Pero si uno intenta hacerlo desde la filosofía, el asunto se complica. Se complica ¿por qué? Porque si nosotros tenemos que buscar un acceso fenomenológico a lo sagrado, por lo menos lo que vamos a intentar. Y distinguir de conceptos afines o conceptos colindantes. Tenemos que distinguir lo sagrado de lo sublime. Lo sagrado forma parte de lo que está vinculado a Dios, que está vinculado a lo santo, está vinculado a la divinidad. Y lo sublime está vinculado a lo bello grande, como dice Kant por ahí. Entonces muchas veces se confunde lo sublime, lo que es una puesta de sol, etcétera, en la soledad en una montaña, en fin, todas esas experiencias que uno tiene, sobre todo tiene de joven más que de grande. Bueno, se confunde, bueno, no hay que confundir eso, hay una tendencia, que es una tendencia neopaganizante, que confunde la naturaleza con lo sagrado. Esto es un punto interesante a tener en cuenta. La segunda distinción que tenemos que tener en cuenta, para ir a acceder, distinguir lo sagrado de lo profano, ¿no? Roger Caillois, que tiene un libro muy lindo, El hombre y lo sagrado, un autor ya. Sí, lo conozco, sí. Hace esa distinción clara entre lo sagrado y lo profano. Porque lo profano, ¿qué es? Lo profano es lo que está fuera del templo. ¿Y el templo qué era? El templo era en la antigüedad aquel lugar de terreno que no se araba, no se trabajaba, no se dedicaba al trigo, al maíz, sino que se dedicaba al culto. Lo profano es lo que está fuera del templo. Y el templo, la raíz de templum, casualmente es eso, viene contemplar, es decir, mirar junto con. Miren qué interesante. La etimología de sagrado, también podíamos dar la etimología de sagrado, que viene de sacer, sacra, sacrum, la raíz indoeuropea, sac, que significa santificar. El griego hieros, del cual se deriva el término hierofante, aquel que hace aparecer lo sagrado. Hace muchos años atrás se decía el gran hierofante del socialismo, por ejemplo, o el gran hierofante del peronismo, es decir, el que hace aparecer. Lenin era el gran hierofante del socialismo, ¿no? Yo qué sé, Perón, el gran hierofante del peronismo. Antes se usaba el término hierofante, el que hace aparecer lo sagrado. Bueno, yo creo que con estos 3 o 4 rasgos ya nos podemos meter, ¿no? Zambullir a ver qué nos dice Ricardo acá. No, me deja pensando. Yo creo que estamos
atravesando una época donde precisamente está en un proceso de extinción también lo sagrado, ¿no? Es una época fuertemente marcada por la desacralización del mundo. Esto, yo insisto mucho en el tema, no solo porque me he dedicado, sino porque me parecen meditaciones brillantes, que son las de Martin Heidegger. Claro. El oscurecimiento del mundo, ya lo decía en la década de los 30, viene muy vinculado, viene relacionado con la carencia de lo sagrado, con la desacralización, precisamente del mundo. Sí, sí. Más adelante le voy a leer una carta que Heidegger le envió a Posse, a Abel Posse. Ah, sí, que es un escritor nuestro, ¿no? Que es un escritor nuestro, muy poco conocida, que fue publicada en la prensa en el año 73, acá en la Argentina. Pero me refiero a que, a mí me parece que cuando se habla de desacralización, hay como dos tipos, no sé si me permite, ¿no? De desacralización, que está ligado con la secularización tal como se ha dado históricamente en Occidente. Hablar de secularización o desacralización, uno podría ya remitirse a tiempos de Platón, ¿no? Sobre todo cuando él ya empieza a esbozar una crítica hacia los dioses homéricos, hacia los dioses clásicos, se podría decir, de Grecia. Pero esto se viene acentuando, sobre todo se comienza a acentuar en la época moderna, con el surgimiento de la ciencia y de las técnicas, con la caza de brujas, y muchos acontecimientos que de a poco van instaurando un ideal más bien laico, profano y desacralizador. Ahora, yo creo que hay dos tipos de desacralización. Una que es positiva, que viene del lado del judeocristianismo y que tiene que ver con la desacralización de los ideales paganos, ¿no? Por ejemplo, el tema del sacrificio, cómo el sacrificio va perdiendo vigencia a medida que el cristianismo o el judeocristianismo se va expandiendo, ¿no? Porque el sacrificio era el sacrificio humano, me refiero, era una práctica muy común entre distintos pueblos, inclusive no era una práctica mal vista, sino que una práctica normalizada, institucionalizada, y se hacía con el sacrificado era siempre una persona destacada, ya sea una virgen, una joven, un adolescente, una niña, una mujer, etc. Eso depende del contexto cultural. Sobre esto ha escrito en forma bastante interesante y para mí brillante ha sido René Girard, antropólogo francés, sobre todo a partir de su primer texto, o el más conocido, mejor dicho, La violencia de lo sagrado, donde él muestra claramente cómo el paganismo está muy vinculado con estos rituales sacrificiales. Exacto. Y con este tipo de violencia. Bueno, esto se va apaciguando con el imperar, con el apogeo del judeocristianismo en Occidente, y de a poco los ritos sacrificiales van desapareciendo, así como van de alguna manera transmutándose los antiguos dioses, ¿no? Así es así como encontramos mitos que son neopaganos, pero ya están vinculados más bien con el cristianismo, ¿no? Donde reaparece lo pagano y lo cristiano. Sí, René Girard tiene una frase que dice que lo sagrado no cristiano, resiste más a la desacralización que el cristianismo. Él dice, fue comprobando a través de su trabajo, porque decía, resiste más, ¿pero por qué? Porque está pegado a la naturaleza. Sí. Entonces, al estar pegado el ritual pagano a la naturaleza, en el sentido de que no hay un Dios trascendente, no hay un culto de carácter espiritual, sino hay una carnalidad. Entonces René Girard dice, lo sagrado no cristiano resiste más la desacralización por estar pegado a la naturaleza. Y ahora vos agregaste este otro. Sí. Quiere decir que al cristianismo le habrá costado sangre, sudor y lágrimas el tema de la desacralización del paganismo. Sí. Y le sigue costando mucho. Sí. Porque ¿cuántos mártires le costó al cristianismo desacralizar el paganismo? Sí.
y hemos llegado a una época que se ha olvidado de todo esto, ¿no? Y digo yo, y actualmente, por ejemplo, ¿no le cuesta también al cristianismo todo el tema de la desacralización o lo que está sucediendo? Claro, pero ahora se está dando un proceso inverso, ¿no? O sea, yo diría, Bueno, hay dos, digamos, clases de desacralización. Una, o dos modos, no sé. Uno que es el positivo, diría yo, ¿no? Que es esta desacralización que reivindica lo humano, ¿no? Que reivindica la singularidad de cada persona, etcétera, y en donde los sacrificios se vuelven absurdos, inútiles, ¿no? Después de la muerte de Cristo, todo sacrificio es prácticamente ya inútil. Y esto, bueno, por supuesto, esto dicho es una cosa, pero esto lleva siglos hasta que se va instaurando, hasta que se instaura. Ahora, se pasó de una desacralización positiva, yo diría, a una desacralización negativa que tiende a negar toda trascendencia religiosa. Exacto. Y se erige en un antropocentrismo, digamos, de alguna manera termina instaurándose el hombre en el centro, en una sociedad de consumo que finalmente también lo va consumando de alguna manera o lo va consumiendo también. Quiero decir, estamos en una sociedad muy olvidada de lo sagrado y en donde prácticamente la secularización se ha adueñado de todo, ¿no? Como dice Heidegger, todo funciona y lo terrible, lo extraordinario al mismo tiempo es que todo esto siga funcionando, ¿no? Como que no hace falta ya la acción de ningún Dios para que la economía, la política siga funcionando, ¿no? Entonces, a mí este segundo rasgo, este segundo modo de desacralización es la que me preocupa, porque de alguna manera hace que el hombre se cierre sobre sí mismo y nos cierre a toda trascendencia y a toda memoria también histórica. Claro. Ahora yo digo, y el tema de los sagrados, si nos vamos acercando un poco más, ¿no? Cuando es un tema que se introduce en la filosofía, ¿no? El primero, yo calculo que vos tendrás noticias también, uno de los autores que primero va a tratar específicamente lo sagrado es Fraser en La Rama Dorada, en 1890. Después vienen todos los estudiosos de las religiones, la filosofía ya comienza a hacerse universitaria. Bueno, comienza con Kant a hacerse universitaria, por lo menos en Alemania. Sí. Los profesores de filosofía, el primer profesor de filosofía es Kant, como un profesor rentado, gana como un profesional. Pero bueno, comienza a trabajarse con Fraser, La Rama Dorada, que después vienen los Rudolf Otto, con Los Santos, Mircea Eliade, Walter Otto, el que nadie conoce. Cuando yo cito a Walter Otto, sobre todo porque estudió los griegos, me mandan mail, me dice, profesor, usted se equivocó, es Rudolf Otto. Le digo, miren, muchachos, hay dos Otto. Hay un Otto y otro Otto. Casualmente, se los digo para que, sin chiste, les quiero decir que hay dos. Uno que es Rudolf Otto, el autor de Los Santos, 1869-1937, y el otro es Walter Otto, el ignoto, le digo yo, que es de 1874-1958, que se ocupa de lo sagrado en los griegos. Sí, de los dioses, sobre todo los dioses. Exacto. El tema de los dioses. Entonces, pero bueno, yendo a este tema de Fraser, a mí me queda esto, ¿no? Mircea Eliade, que estuvo acá en Argentina, una hija de Mircea Eliade vive en La Plata, fue profesora, ahora se jubiló. Y hay una cantidad enorme de gente, están todo lo que se llama la escuela tradicionalista de filosofía, con René Guénon, Julius Evola, Amanda Comoraswamy, Fritz Juon, Fritz Capra. Es decir, toda esa escuela se ocupa, escuela de filosofía, se ocupa precisamente del tema de lo sagrado también, ¿no? Ahora es curioso porque ha sido marginada, digamos, de las academias. Pero el tema es el siguiente, digo, ¿cómo? Porque ellos ya se ocuparon de lo sagrado en general.
se han ocupado, de lo sagrado en general. Después cada uno pudo haber hecho trabajo como Guénon, que hace sobre el sufismo, etc. Pero el tema es que esta corriente filosófica se ha ocupado de lo sagrado, específicamente de lo sagrado. Ahora, ¿qué podemos decir, qué no podemos decir? Yo no quiero interrumpir tu razonamiento sobre Heidegger. Yo tengo una opinión formada que después la voy a dar, pero sigamos con la exposición. No, lo interesante es que cuando surgen estos pensadores que empiezan a reivindicar el tema de lo sagrado y a preocuparse y a estudiar todas estas cuestiones vinculadas a los diversos pueblos, a las diversas culturas, es porque ya se ha instaurado una sociedad que está desacralizada. Exacto. Es decir, los dioses han huido, ¿no? Y esto, bueno, lo vio previamente Nietzsche muy bien con la muerte de Dios. Claro. Que no es ya esto lo he dicho acá y en otros lugares, que no es una mera proclama de un burdo ateísmo, sino que la frase de Nietzsche, Dios ha muerto, es una frase contundente, es una frase trágica. Claro, él se da cuenta que Dios ha muerto, que ha desaparecido. Bueno, ¿quién era? León Blois, ¿no? Cuando se refugia en Brasil, también dice algo así en su libro El repliegue de Dios. Dios se ha replegado, absolutamente. Bueno, ¿y qué podemos nosotros decir fenomenológicamente de lo sacro? ¿Qué rasgos tiene lo sacro? O que vos encontrás en Heidegger. ¿Qué rasgos para hacer una fenomenología de lo sagrado? Yo creo que Heidegger reintroduce el tema de lo sagrado. Yo creo que en lo que se denomina el segundo Heidegger, que en realidad está a veces muy arbitrariamente delimitado entre el primero y el segundo, pero siguiendo al Heidegger de los años 30, yo creo que es imposible su pensamiento si uno no piensa conjuntamente la pregunta por el ser con la reaparición de alguna manera de lo sagrado, ¿no? Pero no es a mi criterio, no es una sacralidad que haya que retornar, sino que es una nueva posibilidad de que acontezca lo sagrado. Ajá. Y bueno, ¿y cuál es la relación que podemos encontrar en Heidegger entre lo sagrado y lo abierto? Bueno, yo quiero ir al meollo, a ver. Sí, precisamente yo quería leer esta carta ahora que le manda Heidegger a Bell Posse, pero antes de leer específicamente la carta, sí, hay una relación que es fundamental, ¿no? Pero este tema de lo abierto también a mí me parece que es interesantísimo y está en un pensador que fue un poeta, para mí uno de los más grandes, al que Heidegger sigue, aunque critica, yo creo que no lo reconoce tal como debía haberlo reconocido, que es Rilke. Ajá. El tema o la cuestión de lo abierto en Rilke. Vos decís que sí, porque Heidegger mucha bolilla no le da a Rilke. No. Sí, le da bolilla, pero bueno, él lo critica. Está Trank, hay otros poetas, él tiene otros poetas. Sí, sobre todo Hölderlin, Trank también. Sí, Trank. Sí. Bueno, dicen que el que más influyó es otro poeta que lo cita poco, pero según los hombres de la época, tuvo una gran influencia, que fue Stefan George. Sí, también citado por Heidegger. Sí. Pero Rilke, bueno, es citado, pero más bien de una manera crítica, ¿no? Sobre todo en este ensayo que él escribe en ¿Para qué poetas? Ajá. Y ahí, pero lo critica, pero lo sigue bastante también. Él dice que Rilke se ha quedado todavía en la historia de la metafísica. Ajá. O sea que su pensamiento no abre todavía el camino hacia la apertura del ser, por decirlo de alguna manera. Pero me parece que él, a su vez, sigue bastante a Rilke, aunque no lo reconoce. O sea, Heidegger es un pensador que sigue a muchos pensadores, pero después como que los borra, ¿no? Como que los critica, los borra. Es como yo digo siempre, ¿no? En filosofía, muchos hacen como el zorro en el monte, con la cola, el zorro cuando camina en el monte, en la pampa, la mueve la cola así, va borrando las huellas. Sí. El zorro en el monte con la cola borra las huellas. Esto es una cosa criolla más conocida que la arruga, ¿no? Así que puede ser que con la cola borre las huellas, sí. Y decime una cosa, bueno, antes, hagamos una cosa, hacemos una pequeña pausa y después nos introducimos ya en la segunda parte. ¿Cómo no? Sí. Bueno.
Seguimos acá con el profesor Ricardo Potviercin hablando sobre el tema de lo sagrado, que está muy interesante, y quedó la pregunta por el tema de la relación entre lo sagrado y lo abierto, y entonces Ricardo nos iba... Sí, hay una carta que le manda Martin Heidegger en 1973 a Abel Pose, que lo había ido a visitar. Esta carta salió publicada en el diario La Prensa el 23 de julio de ese año. La carta está escrita, está traducida al castellano, obviamente. No está, en cambio, la carta de Pose. Esa no figura, pero sí figura la contestación que le hace, que escribe Heidegger a Pose. Y yo la voy a leer entera porque me parece que es concisa, pero muy interesante y tiene que ver con este tema, ¿no? Por supuesto que está escrito en idioma heideggeriano y esto presupone cierto conocimiento de su filosofía, pero bueno. La vamos a aclarar. Dice: estimado señor Pose, trataré de responder con la mayor concisión sus preguntas referentes al tema de lo abierto. 1. Para la concepción europeo-planetaria, la proyección hacia lo abierto, das offene, y la consiguiente superioridad de la conciencia limitada a las cosas será recién y únicamente posible si se logra un retorno al ser ahí, o sea, al Dasein extático. Y pone ver, ser y tiempo. Esto significa al mismo tiempo la condición de que el hombre obtenga la gracia de poder concebir un justo conocimiento de la esencia del Gestell, de la imposición, ¿no?, traducido, en el sentido expresado en mi obra La pregunta acerca de la técnica. 2. En cuanto al socialismo, mientras el socialismo se mantenga adherido a un equivocado cálculo científico acerca del mundo, en su esfera no será posible ninguna liberación del hombre hacia lo abierto en un universo sagrado que lo pueda determinar. Por ahora, estas proyecciones deben ser conducidas y guiadas por una élite que, sin embargo, se tiene que mantener ajena a toda voluntad de poder. Lo saluda amablemente, con los mejores deseos, suyo, Martin Heidegger. Para mí esta carta es sumamente interesante y de alguna manera sintetiza perfectamente lo que fue el último pensamiento de Heidegger, que en realidad retoma gran parte de toda su trayectoria. Ajá. Acá hay 3 cuestiones que para mí son fundamentales. La primera, la cuestión de lo abierto, ¿no? Y, como él dice, la necesidad de un retorno al Dasein. Al Dasein extático, salido, sí, fuera de... Por eso hay que explicar lo que es extático, no quiere decir que quede estático, que queda quieto. Sino, por el contrario, es el proyecto que siempre se encuentra arrojado en una determinada situación que se va, digamos, que se va proyectando, ¿no? Exacto. El hombre es un proyecto que se va realizando, pero no se va realizando como piensa Sartre, sino que se va de una manera autónoma y secular, por decirlo de alguna manera, sino que se va realizando de acuerdo a la apertura que tiene este Dasein hacia el ser. Exacto. ¿No? Entonces, en ese sentido, acá es interesante porque Heidegger mantiene la cuestión del Dasein. Muchas veces una lectura apresurada se ha intentado separar el Heidegger del Dasein del Heidegger posterior. Claro. Heidegger nunca dejó el término Dasein de lado. Esta es la primera cuestión. La otra de las cuestiones que tiene que ver con una primera respuesta, Heidegger dice que esto significa, este retorno al Dasein extático, este proyecto abierto hacia el ser, dice, significa al mismo tiempo la condición de que el hombre obtenga la gracia de poder concebir un justo conocimiento de la esencia del Gestell, ¿no? de esta imposición, de la esencia de la técnica. Es decir, Heidegger se da cuenta que nosotros vivimos en un mundo que funciona sobre el dinamismo de la técnica, un mundo desacralizado, en donde el hombre ha olvidado sus raíces. Esto es lo fundamental. Donde el hombre es un hombre sin memoria, que ha olvidado sus raíces y cree que esta sociedad consumista, que esta sociedad funcionalista, pragmática, funciona por sí sola y que esto es ahora la normalidad, ¿no? Entonces, ahora, lo sagrado de alguna manera sigue prevaleciendo, aunque negativamente. Acá se puede hablar de la cuestión de la angustia, de distintos templos anímicos, ¿no? Acá se podría citar inclusive, para atrás, a Freud, etcétera, porque hay una pulsión, digamos, de lo sagrado, ¿no? Hay como una necesidad. Siempre queda, Wagner de Reina decía lo mismo, ¿no? Sí.
que esa pulsión de lo sagrado es algo que está siempre, que nunca se fue de Heidegger eso, No. porque había una cantidad de críticas que se le hacían en su momento, que Heidegger era ateo, que Heidegger que no, que estaba a favor de todo un ateísmo militante, una cantidad. Hay libros escritos, yo me acuerdo, no los voy a nombrar a los autores porque se han muerto casi todos, No, pero eran sobre todo la crítica escolástica, fue muy dura con Heidegger. Lo que pasa es que Heidegger se ha dado cuenta que, de alguna manera, esto son palabras mías, pero es como que la religión misma se ha vuelto atea, se ha ateizada. Bueno, de hecho, la observación de Heidegger está bien, porque eso se ha desacralizado, el cristianismo mismo se ha desacralizado, ha perdido la sacralidad. Por eso, volviendo al tema de lo sagrado, esto de Heidegger, podemos hablar 2 meses, pero el programa tiene que durar media hora. El tema de lo sagrado, a mí, ¿qué me pasa? Hay autores que se dan cuenta, uno de los autores liminales es Heidegger, es decir, no solo se desacralizó el mundo, se desacralizó el propio cristianismo, está desacralizado. Por otra parte está toda la corriente esta que se ocupa de lo sagrado, pero que se ocupa de lo sagrado en general, es decir, lo sagrado para todo. Pero de ahí viene mi crítica de este programa. Otto Rudolf, el conocido, dice, entonces, ¿qué hace Otto? Habla lo sagrado, lo santo, experiencia de lo tremendum, mysterium tremendum, estremecimiento primordial, sentimiento de criatura, habla de lo luminoso, como si hablamos nosotros de lumen, él toma de lumen, luminoso. De numen, luminoso. Numen eran los dioses antiguos que movían la cabeza afirmativo o negativamente. Numen es la capacidad de los dioses antiguos de ejecutar el poder. Pero numen, en su sentido último, es como menta la idea de que los dioses movían la cabeza afirmativo o negativamente. Esto podemos preguntarlo con el oráculo de Delfo, ¿viste? Que no hablaban, que movían la cabeza. Es decir, mirá todo lo que tiene, lo luminoso, deleite místico, dimensión desconocida, es decir, toda una cantidad de términos que usa Otto para lo sagrado, pero yo a esta altura del partido, después ahora lo volví a leer después de años, y no me dice nada sobre lo sagrado. Es decir, ¿cuál es la objeción? Una objeción moderna tengo yo. La objeción es creer, Otto sin saberlo, cree en la función performativa de lo sagrado. Ustedes saben que la filosofía inglesa, sobre todo, ha trabajado mucho el tema de lo que se llama el giro lingüístico de la filosofía del lenguaje. Entonces dice que hay términos que es el lenguaje performativo, es decir, mal traducido al castellano, que tenía que ser performance, es realización, realizativo. Por ejemplo, si yo digo yo te bautizo, el hecho de decir yo te bautizo, es decir, las palabras se transforman en acción. Sí. Eso se llama la función performativa. Yo lo explico muy sencillamente para los que nos están escuchando. Entonces, ¿Otto qué piensa? Otto piensa que hay una función performativa de lo sagrado. Es decir, si yo hablo de lo sagrado, yo voy a entender lo sagrado. ¿Estamos? Sí. Y esto no es que se entiende lo sagrado porque se habla de lo sagrado. Lo sagrado exige una experiencia de lo sagrado. Totalmente. Experiencia de lo sagrado que yo, a los 68 años, no la tengo. Hay que reconocer esto. No es porque hable y lea libros de lo sagrado, no. Porque lo sagrado, ¿dónde se manifiesta? ¿En los libros? Sí, puede ser en los libros sagrados. ¿Pero dónde se manifiesta? En la actio sacra. Esta es la teoría más antigua que hay sobre lo sagrado. La acción sacra. Y la acción sacra se manifiesta en el rito, en la liturgia. Por eso se necesita un templo, se necesita un lugar. Todos estos que van corriendo y hacen un acto sacro en cualquier lado, que dicen que es sagrado, es una mentira, es una parodia de lo sagrado.
Y lo sagrado está muy vinculado a la parodia, porque lo sagrado se muestra y se esconde, se muestra y se esconde, se muestra y se esconde. Es como la relación entre el ser y el ente. Me pregunto por el ente, y cuando voy entendiendo, cuanto más conozco el ente, más se me escapa el ser. Yo me quiero meter un poco en el tema de lo sagrado, porque después viene el otro asunto. Por eso digo, recomiendan los profesores de filosofía, lean a Otto, pero los muchachos, por más que lo lean 20 veces, Otto no me dice que lo sagrado, Otto me cambia lo sagrado por lo luminoso, y después lo luminoso por el misterio tremendum, pero no me dice qué es lo sagrado, dónde se da lo sagrado, sino que me habla sobre lo sagrado. Pero entonces estamos de acuerdo que estamos viviendo en un mundo desacralizado. Desacralizado, Otto era un desacralizado. Bueno, donde lo sagrado se puede decir brilla por su ausencia. Seguramente, brilla Ahora, por su ausencia. Esto es muy interesante porque, digamos, es imposible, y esto yo creo que Heidegger lo ve muy bien, es imposible el acceso hacia un Dios, en este caso hacia el Dios cristiano, pongámosle, sin una experiencia de lo sacro. Todos los grandes profetas, hasta Cristo mismo, hacía signos, daba señales. Curaba enfermos, leprosos, resucitaba a los muertos, multiplicaba los peces y los panes, etc. O sea, no hay posibilidad para mí de experiencia religiosa si no se da previamente un ámbito sacro. Y esto es lo que yo creo que Heidegger vio, y por eso intentó, y esto es lo que muchos no entienden, deconstruir la filosofía, porque él se dio cuenta que la filosofía es la historia, no solamente del olvido del ser, sino que es la historia del abandono de lo sagrado. Muy bien, está muy bien. Obviamente este abandono de lo sagrado no lo hace solamente la filosofía, sino que la filosofía interactúa con la cultura occidental en este caso. Ahora, fíjese que, no sé si me... sigamos. Lo que contesta Heidegger después, cuando dice que hay que retornar al Dasein extático, este proyecto arrojado y abierto al ser, y hay que repensar la cuestión de la técnica, porque precisamente la técnica es el abandono del ser. Es la última figura, la técnica no es algo hecho por el hombre, sino que es la consumación de la metafísica, es la última figura de la metafísica que entra en su etapa de consumación. Y en esta segunda respuesta que da Heidegger, en su carta dice, en cuanto al socialismo, dice, mientras el socialismo se mantenga adherido a un equivocado cálculo científico acerca del mundo, en su esfera no será posible ninguna liberación del hombre hacia el abierto de un universo sagrado que lo pueda determinar. Yo quiero señalar acá lo siguiente. Cuando él habla del socialismo, porque Posse le preguntó sobre el socialismo. Le habrá pero acá se puede poner socialismo, se puede poner nacionalismo y socialdemocracia, liberalismo, cualquier, ideología política. Entonces, lo que está diciendo Heidegger, ninguna ideología política podrá ser viable hoy en día, o sea, podrá darnos un resultado, un arraigo sobre esta tierra, un sentido a nuestra vida, si no hay previamente una apertura hacia este universo sagrado que nos pueda determinar, digamos, ¿no? Y esto es lo abierto. Por eso la deconstrucción heideggeriana en realidad es una deconstrucción de la filosofía para una apertura hacia un pensamiento diferente. Eso... En donde prepare las condiciones para que pueda pasar. Bueno, a Heidegger lo lleva al final de su filosofía, él comienza a hablar de lo que se llama la cuaternidad, que vos conocés bien, cómo se abre. Es decir, tierra, cielo, hombres y dioses. Mortales y divinos. Mortales y divinos, ¿no es cierto? Entonces, esto es un llamado de atención. Es un llamado de atención. Ahora, viene otra pregunta. Nos iremos demasiado, porque yo ahora me entusiasmé, se calentó la cabeza. Ustedes saben que la cabeza es un músculo que hay que entrenar. Pero yo tenía una pregunta para hacerte. Está bien, lo sagrado entonces es Dios manifestándose, ¿no? Podemos decir, lo sagrado es Dios manifestándose. Se manifiesta, las distintas manifestaciones de Dios. ¿Todos los dioses son iguales? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Dios se manifiesta en cualquier lugar? ¿Tiene Dios la capacidad de manifestarse en cualquier lugar? Cuando nosotros de alguna manera estamos diciendo que lo sagrado también necesita un receptáculo. Bueno, ahí está la cuestión del habitar en Heidegger, que es fundamental. ¿Viste? Y hay toda una arquitectura detrás de esto,
¿no? Sí. Nuestras ciudades son ciudades desacralizadas. Totalmente desacralizadas. Son ciudades completamente desacralizadas. Vos viste que Y esto responde a proyectos políticos que también ya participan de este mundo, de estas ideologías desacralizadas. Por eso Heidegger termina diciendo que estas proyecciones deben ser conducidas y guiadas por una élite. Claro. Que sin embargo se tiene que mantener ajena a toda voluntad de poder. Eso, ajena a la voluntad de poder. Claro, ¿Vos te imaginás lo que es una élite ajena a la voluntad de poder? Bueno, Max Scheler, en el discurso en la escuela militar en Múnich, en el 28, el texto está en la época de la nivelación, yo lo he citado muchas veces, estoy citando de memoria, dice, tenemos que construir una élite que vaya más allá de la rencilla política y la voluntad de poder partidario, que vaya más allá, tenemos que construir algo que piense el mundo con grandeza, que piense al hombre en su plenitud, no una parte del hombre. No el hombre simplemente el hombre de consumo, el hombre de la técnica, el hombre de la guerra, el filósofo que se ocupa nada más que estudiar libros. Tenemos que buscar que el hombre sea una unidad completa, ¿no? Que sea abierto. Bueno. Sí, los filósofos tienen que aspirar a volver a ser sabios. Claro. Digamos. Pero para eso tienen que reconocer su propia ignorancia primero. Bueno, viste, y en cambio la filosofía ahora lo único que hace es crear ególatras. Yo conozco unos cuantos que se dicen filósofos y nunca han podido arañar la tinta, salir de arrastrarse sobre la tinta de las letras. Sí, lo que pasa es que lamentablemente digamos, los que se dedican a la filosofía, por una cuestión de funcionamiento de la misma, se dedican a determinados autores y se vuelven especialistas. Especialistas. Yo le digo especialistas de lo mínimo. Bueno, Ricardo, yo creo que para un programa, señores, sobre lo sagrado, bastante hizo el zainito, como decía. Muchas gracias, Ricardo. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Bueno, hasta la próxima.